Hola a todas y a todos, bienvenidos. Mi nombre es Fabiola Figueredo y el día de hoy estaremos compartiendo el tema de la revolución industrial del campo, comunidad y sociedad, ciencias sociales para los chicos de cuarto de secundaria. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la revolución industrial, un proceso histórico que tuvo escenario en el siglo XVIII. Comenzó en 1780 y terminó en 1840, pero cabe recalcar que este proceso tuvo una segunda parte. Lo que hoy desarrollaremos será la primera revolución industrial. Debemos aclarar que estamos ante un escenario de grandes cambios e innovaciones. La sociedad europea pasará de ser una sociedad cuya economía estaba basada en la agricultura y la ganadería a ser una sociedad cuya economía va a estar basada en los procesos industriales. Entonces, es un tiempo de grandes cambios, pero que se dieron de forma acelerada. La revolución industrial tuvo como epicentro Inglaterra. Sin embargo, sus efectos se expandieron primero por el resto de Europa y luego por el resto del mundo. Norteamérica fue el tercer escenario que vivió y reprodujo los cambios sucedidos en la revolución industrial. La revolución industrial es un conjunto de transformaciones económicas y sociales. La economía rural europea había sido la base de lo que hemos conocido nosotros en el anterior tema como el antiguo régimen. Los cambios tecnológicos van a dar pie a que esta economía rural se transforme en una economía industrial y que las ciudades se conviertan en el epicentro de esta nueva forma de hacer economía. Vamos a ver el paso del trabajo artesanal, que era un trabajo a mano, un trabajo que se desarrollaba en mucho tiempo y cuyas unidades de producto eran mínimas. El trabajo artesanal va a transformarse en un trabajo industrial en el que vamos a ver involucradas a muchas personas dando su mano de obra. Vamos a ver procesos en masa porque las unidades de producción se van a triplicar y multiplicar. Y el comercio también se va a acelerar para el intercambio de estas mercancías que se hacían en gran cantidad. Las fuentes de energía para este cambio tecnológico en un inicio fueron dos. Vamos a hablar del carbón y la energía del vapor del agua. El carbón servía para hacer hervir el agua liberaba vapor y el vapor era convertido en energía mecánica que permitió el funcionamiento de las primeras máquinas. La energía del vapor fue utilizada en primer lugar para las máquinas que se utilizaron en la minería de Inglaterra, máquinas que trataban de solucionar los problemas de esta área, por ejemplo, sacar agua de los socavones inundados. Este tipo de máquinas luego fue trasladado a otros tipos de industria, pero debemos señalar que fue James Watt quien en 1769 patentó por primera vez la máquina a vapor. Es por eso que se lo recuerda a él como el artífice o el inventor de este tipo de tecnología. Sin embargo, debemos aclarar que antes de él hubo modelos de máquinas previas a la máquina a vapor que fue patentada por James Watt. La energía del vapor fue llevada a la industria textil. En Inglaterra aparecieron las primeras fábricas hilanderas y se expandieron por todo el país. Estas máquinas recogían algodón y se dedicaban a crear hilos que creaban grandes textiles en corto tiempo y en gran cantidad. De esta forma, los textiles fueron los primeros beneficiados con los beneficios de la energía de vapor. El vapor también se trasladó a otras áreas y revolucionó la forma de transportarse en el siglo XVIII. La locomotora fue el primer invento que permitió comunicar grandes espacios en un corto tiempo. Los ferrocarriles, George Stephenson fue quien fabricó la primera locomotora e inauguró este moderno sistema de comunicación. El año de 1829 en Inglaterra se inauguró el primer tramo de ferrocarril que comunicaba las ciudades de Liverpool y Manchester. Tenemos como memoria de ese episodio las estampitas que se empezaron a fabricar
y que reflejaban la emoción de las personas de conocer este novedoso medio de comunicación que hacía que los espacios se acorten y se comuniquen en tiempos más cortos. Esto obviamente también fortaleció el desarrollo industrial. Era necesario tener este medio de transporte para que el intercambio de mercancías sea más acelerado. La revolución industrial también va a llegar a afectar a la sociedad. Vamos a ver suceder cambios sociales en la forma de vida de las personas. El primer cambio y tal vez el más impactante va a ser la migración del campo a la ciudad. Las personas ya no encontraban fuentes de trabajo en el área rural. Eran las ciudades las que requerían mano de obra en gran cantidad. Familias enteras migraban y dejaban su vida rural y pasaban a una vida urbana industrializada. Este fenómeno conllevó a que Inglaterra triplicara su población en pocos años. Estas familias migrantes tuvieron que enfrentar condiciones de vida muy lamentables, desde vivir en espacios reducidos bajo hacinamiento, no tener acceso a servicios básicos como agua o alcantarillado, ni siquiera un tipo de energía eléctrica. También las personas tuvieron que enfrentarse a largas jornadas laborales. No existían leyes para los trabajadores, así que ellos tuvieron que trabajar entre 8, 10 hasta 16 horas de trabajo en estas fábricas. Estas condiciones de vida dieron paso a la aparición de dos clases sociales. La burguesía, que se va a caracterizar por ser la dueña de los medios de producción, podemos llamarle los primeros empresarios, y el otro grupo, los proletarios o los obreros, quienes simplemente tenían su fuerza de trabajo para poder vender a estos burgueses dueños de las empresas. Como la explotación laboral se había normalizado durante estos años, los trabajadores tuvieron que buscar mecanismos para poder aliviar las condiciones de vida que tenían que enfrentar. Estos mecanismos fueron los sindicatos de trabajadores. Se crearon sindicatos con la mentalidad de pedir menos horas de trabajo, de pedir mejores condiciones de trabajo y de pedir una remuneración que sea un poco más justa. Dejando la parte social y la parte tecnológica, vamos a detallar de forma general cómo impactó la revolución industrial a la economía mundial. Vamos a utilizar el concepto de comercio triangular propuesto por el autor Eric Williams en su libro Capitalismo y Esclavitud. Este comercio triangular involucra 3 continentes: el europeo, el africano y el americano. Bajo esta lógica, África da y otorgaba esclavos a América, esclavos que iban a trabajar las plantaciones de azúcar, las plantaciones de algodón y daban su fuerza de trabajo de forma gratuita. América, al hacer trabajar estos esclavos, producía materias primas que eran llevadas a Inglaterra y han permitido el desarrollo de la revolución industrial. Este triángulo comercial empezó en el siglo XVII. Se hizo mucho más fuerte el siglo XVIII con la revolución industrial, pero siguió vigente hasta el siglo XIX. Las mercancías que Europa llevaba a África y América tenían que ver con textiles, espejos, cerámicas, artesanías, y les sirvió a Europa y a Inglaterra tener a estos dos continentes como mercados de consumo para la producción masiva de bienes que estaba dándose por la revolución industrial. Entonces, sin este triángulo de comercio, no hubiera sido posible que Inglaterra y Europa acumulen el capital que les permitió acumular la revolución industrial. Para finalizar, hemos visto cambios a nivel tecnológico, cambios a nivel social y cambios profundos a nivel económico que no se detuvieron en el siglo XVIII, más bien continuaron, y podemos decir que de alguna forma en el siglo XXI la revolución industrial que inició en 1760 sigue influyéndonos en nuestra forma de hacer economía y en nuestra forma de vivir. Hemos llegado al fin de la clase de hoy y recuerden que fueron personas creativas e innovadoras quienes dieron las pautas de las nuevas ideas para crear nueva tecnología en el siglo XVIII.
No se olviden revisar su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y nos encontramos en otra oportunidad. Chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.